Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando de la importancia de aprender a estar contigo. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle manita arriba y comentarme tú cómo lo aplicas. Te voy a estar leyendo. Ahora sí, acompáñame a explicarlo. En muchas ocasiones leemos, escuchamos podcasts, vemos imágenes que nos dicen quiérete, ámate, aprende a estar contigo, tú eres valioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente todas esas frases, o casi todas, porque habrá algunas que no estén tan bien enfocadas, pues están en lo cierto. Pero la pregunta del millón es ¿cómo llego a eso? ¿Por qué es importante? ¿Por qué debo de aprender a estar conmigo? Pues de entrada lo primero que te diría es, si tú no sabes estar contigo, seguramente vas a tomar muy malas decisiones. ¿Por qué? Porque busco llenar vacíos internos con muchas cosas externas para que no haga tanto ruido. Y entonces lo que nos lleva es a un descontrol que voy a estar siempre queriendo perseguir algo para evadir encontrarme con lo que está aquí adentro. Entonces, eso es lo primero que te diría. Ahora, ¿por qué? Porque también creo que se vale que tengas calidad de vida, que aprendas a disfrutar lo que tienes, a hacerte consciente qué necesito, qué me gustaría a mí, por qué estoy eligiendo esto. No solo hacerlo porque me dijeron que así tenía que ser, o porque lo aprendí con amigos, o porque pues así lo he hecho siempre y entonces como para qué lo reflexiono. Y todo esto son carencias que vamos teniendo desde pequeños, porque a ver, tenemos que dejar algo claro, tal vez nunca nos enseñaron a estar con nosotros, siempre es tener al hermanito, el amiguito, los adultos, o nos llenaron de actividades y nunca nos enseñaron la importancia de hablar de emociones, mucho menos de acompañarnos, porque pareciera que estar solo es algo que es malo. He tenido pacientes que cuando hablo del tema de aprender a estar consigo mismo y trabajamos esto, hay tareas que yo les voy dejando y algo que mencionan muchas veces me da miedo porque siento que la gente se va a burlar, que la gente va a decir pobrecito, mira, ya viste, está comiendo solo, ya viste, vino al cine solo, seguro nadie quiere venir con él. Y ese tipo de pensamientos es lo que nos sabotea para hacerlo, porque creo que al final del día estoy haciendo algo que no está bien, algo que va a generar en la sociedad que me señalen y que estoy defectuoso. Pero eso es algo que está en nuestra mente. Ahora, yo no digo que existan personas que hagan ese tipo de comentarios, pero eso también reflejaría pues cómo están internamente para creer ese tipo de cosas. Pero esa es otra historia. Ahorita lo que nos toca enfocarnos es por qué hacerlo. No hace mucho hice un video que hablaba de TikToks y reaccionaba a ellos. Y cuando inició el curso, varios papás me tocó ver que subían historias de sus hijos donde lo vine a ver en el recreo y entonces lo veo comiendo solo y siento súper triste porque pobrecito, mi hijo está solo. Y realmente en el video que analizamos aquí, la niña ni siquiera se veía triste, la niña estaba comiendo su comida tranquilita, sentadita, nada que dijera que eso que estaba pasando estaba mal, pero esa era una interpretación de la mamá de mi hija no se está integrando y por eso está sola y entonces ya la rechazaron y ya nadie va a querer juntarse con ella. Y puede ser que no, o puede ser que tal vez sí, pero te toca atender qué está pasando si se diera esa situación. Entonces desde niños estamos muy bombardeados a ve a un concierto, ve con alguien, ve a comer, ve con alguien, vas a ir a un bar, ve con alguien. Siempre estamos con esta idea de que para que yo disfrute la vida tengo que hacerlo en compañía de una persona. Y la realidad es que no es cierto. Te lo vuelvo a repetir como te lo dije en el comienzo. Si tú no sabes estar contigo, te vas a rodear de muchas personas que no valen la pena. Porque como yo no tengo filtros, pues voy a aceptar lo que sea. ¿Por qué? Porque yo no sé qué es lo que yo merezco o lo que yo valgo. Y como eso, muchas cosas. Entonces la importancia de estar contigo no es algo que se va a quitar yendo al cine sola. Eso es parte del camino. Es entender por qué yo soy una buena compañía. Es darme cuenta por qué yo valgo la pena. Entender por qué mis espacios son tan valiosos que no voy a cederlos a cualquier persona o simplemente no los pienso ceder. Pero es algo muchísimo más profundo que tiene que ver con aceptarme, quererme, cuidarme, valorarme, respetarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto nos lleva justo a decir cuáles serían algunos indicadores que yo desde mi casa puedo observar que me digan no sé estar solo.
te involucras en relaciones continuas. ¿Qué quiero decir con esto? Termino una relación y ya estoy metida en otra, porque lo que quiero es estar llenando espacios. Aquí nos interesa el por qué tengo la necesidad de sustituir a las personas, por qué no quiero enfrentar un duelo, por qué no quiero enfrentar el que hoy tengo que vivir un ajuste a partir de que una persona importante salió de mi vida. Pero como le estoy huyendo a sentir y obviamente hacerme cargo de mí, lo que hago es suelto aquí para agarrarme acá. Y entonces ya me agarro de aquí, pero esto va a salir mal. Inevitablemente va a salir mal porque no sé estar conmigo. Y mi elección de pareja va a ser muy mala. Porque honestamente a veces agarramos lo que sea. Y eso nos lleva a relaciones nocivas donde estoy en este círculo de desgaste, pero que me sigue alejando de estar conmigo. Otro ejemplo muy claro, no realizas actividades contigo. Pero esto no quiere decir de, oye Marlene, pero yo voy a la tienda, oye Marlene, pero yo voy al súper, oye Marlene, pero yo llevo mi coche a verificar, o sea, si yo voy solo. Sí, pero ese tipo de actividades son necesarias y son cosas que hago en automático. Voy al súper, echo en el carrito, me voy a mi casa. Voy a verificar, voy enfocado a que voy a hacer algo para un beneficio. Pero estamos hablando aquí de cosas que hagas que te gusten para ti. Por ejemplo, a mí me encanta ir al teatro. ¿Es algo que necesito? No, relativamente no lo necesito, pero es algo que me agrada. Entonces, ¿qué implica? Que yo me compre mis boletos, que yo elija dónde me voy a sentar, que yo vaya, que me arregle ese día para mí, que yo disfrute lo que estoy haciendo. Es algo que no requiero, que no necesito urgentemente, pero es algo que me gusta hacer porque me desconecto para conectar conmigo. Y eso nos lleva a cuando también nos saturamos de actividades. Personas que dicen, Marlene, es que yo hago un buen de cosas, yo sí sé estar conmigo, voy a fútbol, a básquetbol, voy a bicicleta, salgo con mis amigos todo el tiempo, me voy a patinar, me encanta este curso, tomo el otro curso. Marlene, tengo muchas cosas que hago. Sí, pero ¿desde dónde las estás haciendo? Ahora háblame de tus espacios donde descansas, porque ya me estás hablando de que tienes muchas actividades sociales. Bien, eso habla de que eres una persona que se integra muy bien socialmente. Háblame de los espacios donde tú estás en tu casa descansando de todas estas actividades. Y es cuando me dicen, no, pues es que yo no hago eso, o sea, nunca tengo espacios de descanso. Y ese sería otro reflejo de cuando yo solo me estoy saturando por evadir estar conmigo. Eso no quiere decir que no disfrutes esas actividades, porque ahí es luego donde está la confusión. La gente dice, es que yo disfruto estas 10 que tengo, Marlene, lo gozo. Sí, no es que no las disfrutes, es que ¿qué pasaría si esas 10 actividades ya no estuvieran? ¿Seguirías disfrutando tu vida? O tal vez no, y entrarías en crisis de ansiedad o ciertos colapsos emocionales. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a observar. ¿Desde dónde estoy eligiendo estas actividades? ¿Qué pasa si no las tengo? ¿Cómo me siento emocionalmente? O tal vez le estás huyendo a sentir lo que está pasando dentro de ti. Esto nos lleva a reflejar una desconexión que existe en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Y entonces, como están todos descontrolados y cada quien va para donde sea, pues justamente podemos presentar que la gente somatiza. Y el somatizar es algo que está ahí frecuente, que ya me hicieron estudios, ya me revisaron y no tengo nada. Y el médico me dice, ¿estás bien? Pero más bien estás generando estrés, estás generando mucha ansiedad, muchas angustias y obviamente tu cuerpo no está logrando manejar esos niveles tan altos. Ese sería un ejemplo. O también cuando no pongo atención en lo que como, qué estoy haciendo con mi cuerpo. Oye, ya te dijeron que estás mal, que tienes que mejorar en cierta situación médica, pero lo sigo haciendo. ¿Pero por qué lo sigo haciendo? Porque yo no me pongo como una prioridad, como algo importante. Por ejemplo, estas personas que luego dicen, de algo me he de morir. No importa, ¿no? O sea, no pasa nada. Ya me dijeron que no puedo, no sé, comer azúcar, pero de algo me he de morir. Y ese pensamiento, aunque pueda dar risa a primera instancia, también nos refleja un desamor muy grande a nuestra persona. Porque es muy cierto, todos vamos a morir, nadie se va a escapar de eso. Pero el tema no es ese, es cómo voy a llegar a ese punto, qué calidad de vida voy a tener. Y si yo no tengo la conciencia de detenerme y cuestionármelo y entender que ese deterioro va a ir llegando, estoy muy lejos de ser amoroso conmigo. Al contrario, me estoy llevando al límite y entonces al llevarme al límite, pues justo existe un abandono. O personas cuando le dices, a ver, háblame de tus emociones, ¿cómo te sientes? Cuéntame, ¿cómo te sentiste ante la pérdida de tu mamá? Pues no sentí nada. Ok, ¿cómo te sentiste ante este robo que te hizo tu amigo?
no, pues me enojé, pero ya después me pasó. Y entonces ese sería un ejemplo. Otro ejemplo es cuando te dicen, es que no sé qué es. O sea, sé que se sintió una emoción, pero no sé qué nombre tiene esa emoción. Y esto no es para que nos sintamos mal, esto es para darnos cuenta que estamos tan desconectados que no sabemos lo que estoy sintiendo, o que estoy sintiendo algo y yo no quiero sentirlo y entonces me lleno de 20 cosas en ese momento para evadir sentir lo que está pasando dentro de mí. Y obvio, pues esto también nos lleva a pensamientos rumiantes, pensamientos ahí que están dando vuelta una y otra y que solamente me generan ansiedad. ¿Por qué? Porque empiezo a crear escenarios que no van a pasar o que tal vez sí, pero yo me llevo al límite y entonces hay un descontrol ahí terrible que la única forma de resolverlo es trabajando en ti. Bueno, ya hablamos de ciertas características, hay más, pero estas son algunas para que te des cuenta. Pero bueno, ya identifiqué algunas de estas. Ahora, ¿cómo empiezo? Y aquí quiero hacer un paréntesis súper importante. Estos puntos que voy a mencionar no es la solución para todo lo que estamos hablando. Estos puntos es para que tú empieces a enfocarte en lo que llegas con un terapeuta, si así lo eliges, a trabajarlo profundamente, porque cada historia es única. Esto no es una receta que todos seguimos y nos funciona a todos. Cada persona tiene su historia y obviamente pues tienes que hacer una introspección para saber qué me llevó a esto. El primero, escribe lo que sientes. Este punto a mí me encanta dejárselo a mis pacientes porque de hecho cuando empezamos a trabajar yo les pido una libreta y les digo, a ver, vamos a traer una libreta donde va a ser para tu terapia únicamente y vamos a ir escribiendo cosas, tareas, vamos a ir trabajando con libros que te voy a ir dejando y vas a ir haciendo anotaciones. Entonces a mí me encanta porque esto es la evolución de mi paciente. Cuando empezamos a leer y trabajar en todo el avance que se ha tenido, se ve una gran diferencia que les ayuda a seguirlos motivando en que ven su progreso. Entonces, esta libreta sirve justo para que tú plasmes cómo me estoy sintiendo emocionalmente. Yo se los pido que lo escriban todas las noches. Antes de dormir, escriban cómo se sintieron en el día, qué emociones identificaron, qué les preocupó, qué agradecen, qué les gustó de su día, porque es estar vaciando tu bote de basura para que no lo estés regando por todos lados, sino que tú te hagas consciente de cómo son mis días. Entonces, esa podría ser una primera sugerencia que te doy. Empieza a escribir. A veces me ha tocado pacientes que dicen, Marlene, no puedo escribir porque mi mamá me revisa mi diario y no quiero poner ahí cosas que luego me va a reclamar. Se vale. En las notas del teléfono, en los audios. A veces les digo, verás un chat donde solamente estés tú y escribe ahí todo lo que necesitas y ya, nadie va a saber que lo tienes o lo vas eliminando. El punto es que tú tengas un espacio donde puedes ir desbordando todas estas cosas que pasan internas. Otra sugerencia sería, elige contenido que te aporte. ¿A qué me refiero? Ok, no quiero ir todavía a terapia, Marlene. Todavía tengo mis dudas, no estoy seguro. Va. Empieza escuchando algún podcast que tiene que ver contigo. A ver, este tema es algo que yo identifico. A ver, voy a ver quién lo está diciendo, porque también eso es importante. Luego escuchan a cada persona que los confunde más que ayudarlos. Vamos a ver quién es esta persona que está diciendo, a ver, es psicóloga, a ver, medio veo, ok, sí, quiero escuchar su contenido. No es un hombre que sube TikTok y dice barbaridad y media. No me sirve. Lo que sigue, sé selectivo. Me compro algún libro, escucho algún podcast, veo algún video, algo que me aporte y me haga ir cambiando cómo veo la vida. Ese sería un buen comienzo también, porque el proceso no solo es si no voy a terapia ya nunca hago nada. No, sí puedo llegar a terapia, pero antes de eso puede ser por muchas otras razones que necesito ir a mi propio ritmo. Y entramos a un punto, digamos que es lindo, pero complicado a su vez. Primero te diría, observa cuáles son las personas que te rodean. ¿En qué círculos sociales estás? Obvio, aquí también tenemos que ver cómo es mi dinámica. Vamos a pensar que mi dinámica sea una dinámica disfuncional, funcional a la vez. Entonces empiezo a observar cómo es mi relación con mis amigos más cercanos, qué acostumbro a hacer con ellos. Es que siempre que los veo bebemos, pero siempre que veo este grupo de amigos nos sentamos a comer y vemos películas. ¿Qué es lo que yo quiero en mi vida? Porque a veces también podemos decir, tenemos que hacer un balance para dejar ir, pero también no es tan sencillo. Este es un trabajo que tendríamos que hacer, que eso debería de ser, observo mi entorno y empiezo a relacionarme con personas que me aporten. Suena sencillo este punto, no lo es, pero ahorita de inicio lo que yo te sugiero es solo reflexiona de quién me estoy rodeando.
¿Qué actividades hago con estas personas? ¿Cómo me siento ante esas actividades? ¿Quiero soltar a algunas personas? ¿Me siento listo? Lo hago. No me siento listo. Ok, ahí los dejo en lo que sigo avanzando en mi proceso, leyendo, escuchando cosas. Pero empieza a observar más allá de lo evidente. Inicia una actividad. Pero una actividad que de verdad te guste. No solo es agarrar lo que hay, es detenerte a decir, ¿qué me gustaría hacer? Si yo eligiera una actividad, ¿qué me gustaría hacer? ¿Baile? ¿Música? ¿Repostería? ¿Club de lectura? ¿Me gustaría hacer senderismo? ¿Qué me gustaría hacer? Y entonces empiezo a buscar información referente a lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo quiero salir del entorno donde estoy, debo de empezar a rodearme de personas que me inspiren, personas con las que empiece a rebotar otro tipo de información, que haga otro tipo de actividades a las que habitualmente hago, que yo también salga de esta zona de confort y que cuando estoy en esa actividad me desconecte para conectar. Entonces vale la pena que lo medites. A veces no tenemos los recursos para poder pagar unas clases carísimas o el centro súper padrísimo, pero existen muchos centros culturales que te cobran una remuneración súper pequeña donde puedo asistir y dan calidad. Hay muchos centros que podemos buscar información, hay clases gratuitas que en algunos parques las dan. El punto es, no me pongo barreras, busco soluciones ante mi situación. Y por último, pero no menos importante, pon atención cómo te tratas, cómo me hablo, cuando tengo dificultades, cómo soy conmigo, cómo soy a la hora de comer, me castigo con la comida, cómo en exceso hay situaciones que me llevan a esta compulsión, cómo me estoy relacionando conmigo, porque observa y hay personas que cuando cometen un error dicen, ay, qué tonto, ay, parezco tonta, ay, bla, 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 bla. Y entonces eso, aunque se vea súper inofensivo, es algo que yo estoy rebotando en mi cabeza, y que cuando algo sale mal, claro, pues sí, yo soy tonto. Y entonces el cambiar el discurso de cómo me hablo, el cómo empiezo a ver las cosas, también me va a ayudar a darle una dirección diferente. Y te quiero sumar esto. Cuando nosotros hablamos de algo negativo, mi sugerencia es súmale la palabra afortunadamente. Hace poco lo vi con un conferencista y explicaba la importancia de ayudarle a nuestra mente a que no solo se quede con lo negativo. Y lo he venido aplicando con pacientes y conmigo, y eso te ayuda a abrir escenarios. Por ejemplo, pudo haber pasado, salí en la mañana tarde de casa y la llanta está ponchada. Y puedo decir, chin, no puede ser posible, ya voy tarde y yo salí corriendo. Pero ¿qué pasa si a esa misma oración le pongo el afortunadamente? Y digo, afortunadamente fue afuera de mi casa, puedo tomar un Uber, puedo irme en transporte y no me sucedió en alguna avenida, en algún otro lugar que yo sintiera que hay riesgo. Si yo empiezo a meter el afortunadamente a mis oraciones, también empiezo a darme cuenta que tal vez no es tan grande como yo creo que lo está haciendo esta dificultad. Este es un comienzo, esta no es la solución, este es un comienzo para empezar a conectar contigo y poder cambiar el cómo veo la vida, cómo interactúo con la vida y hacia dónde quiero ir yo. Entonces, déjame en los comentarios tú qué opinas, cómo te relacionas contigo. Te voy a estar leyendo. Te mando muchos besos y nos vemos en la próxima.